constituyen uno de los pilares de los sistemas de salud en el mundo. Las agencias reguladoras de cada país se encargan de ofrecer seguridad, eficacia y calidad de los productos de consumo a nivel mundial. La MHRA en Reino Unido, FDA en Estados Unidos, Anvisa en Brasil. En México, esta tarea está a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS. El ámbito de acción de las agencias de regulación sanitaria es tan amplio como el peso de su responsabilidad. Desde la calidad del agua que bebemos todos los días hasta las vacunas que nos protegen contra enfermedades, son analizados por los laboratorios que forman parte de la estructura de estas agencias. La Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura es el nombre oficial de este laboratorio y somos una de las 5 comisiones que integramos a la COFEPRIS. Varias décadas tuvieron que pasar para llegar a conformar la estructura de esta comisión. Este laboratorio tiene su origen incluso más allá de 60 años atrás, en lo que hoy es la Secretaría de Salud en las instalaciones de Lieja. En el hoy Auditorio Bustamante, ¿sí? Tiene una leyenda a la entrada, una leyenda esculpida que dice Laboratorio Central, ¿sí? Allí es donde se iniciaron los primeros análisis de agua y leche, ¿sí? En ese laboratorio que estaba en ese momento. Aquí realmente llevamos 63 años como laboratorio nacional, pero después con la reestructuración que llevó la Secretaría de Salud y principalmente con la creación de la COFEPRIS, ¿sí? En el año 2003 pasó de ser Laboratorio Nacional Salud Pública a ser Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura como parte de la COFEPRIS, ¿sí? Entonces nosotros formamos parte de la COFEPRIS a partir del año en que fue creada esta institución. En América Latina existen al menos 20 laboratorios que trabajan de la mano de las agencias reguladoras en diversos países. Este laboratorio, que en México es la CAIAC, es donde hacemos el análisis de los productos que consumen los mexicanos. En la CAIAC trabajamos aproximadamente 230 personas, ¿sí? La mayoría son personal de las áreas técnicas del área analítica. Tenemos químicos clínicos, químicos farmacéuticos, biólogos, químicos bacteriólogos, parasitólogos, tenemos médicos veterinarios porque manejamos pruebas con análisis que requieren animalitos de laboratorio, entonces también tenemos médicos veterinarios, tenemos biotecnólogos, tenemos biólogos y tenemos realmente personal reconocido a nivel internacional. La COFEPRIS vigila y monitorea desde el alimento más cotidiano hasta el medicamento más innovador. Piensa en el café que bebes por la mañana e incluso en la taza en la que lo sirves. Gran parte de las cosas que utilizas o consumes diariamente fueron analizadas por la COFEPRIS. Bueno, la labor de la COFEPRIS en general, en todos los productos, pero especialmente en los alimentos, es bueno, da seguimiento a que esta producción sea adecuada, a que su comercialización se dé en las condiciones para que los alimentos lleguen sin ningún riesgo y con toda la calidad sanitaria que les corresponde, ¿no? Por ejemplo, todos los mexicanos consumimos agua, consumimos alimentos, pero también consumimos medicamentos, dispositivos médicos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, cosméticos, y todo eso está regulado en México por la COFEPRIS y las muestras que se toman de estos productos son las que se analizan en este laboratorio. Los alimentos no se autorizan, debo de aclarar que como alimento no se autoriza. Hace muchos años en los 80s, perdón, sí, las reglas establecían que todos los productos se comercializaban. Los alimentos a partir de los 90s, bueno, a finales de los 80s y la década de los 90s, termina con esta regulación de registrar los alimentos. Y se vuelca más bien a la vigilancia sanitaria, es decir, más que hacer una evaluación precomercial y luego un seguimiento determinado en alimentos,
Hoy lo que se hace en alimentos es primero entran a la comercialización y la vigilancia es en el punto de comercialización. Nos llegan muestras de agua para uso y consumo humano, nos llegan muestras de productos de la pesca, nos han llegado fórmulas para lactantes. También se pueden analizar plomo y cadmio en productos de alfarería y de porcelana y de cerámica. Principalmente la alfarería porque como son de uso de producción artesanal, no tienen buen control de su proceso. Durante el horneado no se alcanzan temperaturas mayores a 600 grados Celsius. No se fija bien el plomo, que es el con el que hacen el vidriado de las piezas, y entonces cuando se cocina se empiezan a liberar principalmente el plomo y pues aquí se analiza. Y si la vasija contiene plomo y se le adiciona una salsa o un producto ácido, a pH ácido se extrae el plomo de la vasija y puede contaminar el alimento. Entonces también hacemos monitoreo, principalmente en nuestra red de laboratorios, de esos productos, de esas artesanías, para garantizar y asegurarnos que no contengan niveles de plomo que puedan poner en riesgo a la población en el momento que los usan. COFEPRIS también vigila los riesgos sanitarios en los entornos laborales. Y la industria automotriz a nivel mundial, en el ensamblamiento, pintura, todos los procedimientos que se llevan a cabo han probado ser un riesgo laboral, tienen altos riesgos laborales por ese lado de la automotriz. Dentro de la COFEPRIS, junto a la CAYAC, opera el área de autorización sanitaria que da luz verde a los productos antes de su comercialización. Entre los insumos más importantes que vigila la COFEPRIS se encuentran las vacunas. En México, la historia de la vacunación se remonta a 1804 y actualmente es centro regional de referencia en esta materia. Los programas de vacunación cubren al menos 15 enfermedades prevenibles y la calidad de estas es analizada por la COFEPRIS a través de la CAYAC. Entonces pasan por análisis y por revisión de este laboratorio. Y estas vacunas son las que se aplican, repito, en las semanas de vacunación dentro del Programa Nacional de Vacunación, sector público, sector privado. ¿Sí? Entonces las vacunas son un elemento muy importante del sistema de salud y que es regulado por la COFEPRIS, que las muestras son analizadas en este laboratorio y finalmente cada lote de cada vacuna es liberado por la COFEPRIS a través de la Comisión de Autorización Sanitaria con los resultados que genera el laboratorio. El análisis de las vacunas es facultad exclusiva de la COFEPRIS. No lo hace ningún laboratorio estatal de salud pública y no lo hace ningún laboratorio privado y ningún laboratorio de una institución de educación superior, solo la CAYAC. La cobertura nacional se fue consolidando después de la epidemia de cólera que en la década de los 90 afectó a varios países, entre ellos México. La verificación de las vacunas se llevó a cabo a través de un sistema de muestreo, siguiendo un estricto protocolo de seguridad sanitaria. Estas vacunas, una vez que se adquieren, tienen que ir a cuarentena, lote por lote. Todos los lotes que llegan de vacuna pasan a cuarentena a CAYAC. Y hasta que no demuestran su inocuidad y su potencia, no pueden ser liberados los lotes. Con esto garantizamos que las vacunas no solo sean seguras, sino que además tengan un grado mayor de efectividad antes de que sean liberados. De tal manera que pues cuando son las campañas de vacunación, cuando son las semanas nacionales de vacunación, pues podamos contar con estos insumos. Y es un muestreo estadísticamente sólido y que es representativo, es decir, si el lote de una vacuna contiene 90,000 dosis, no vamos a analizar todos los productos. Ningún país lo hace.
México no lo hace, pero nos basamos en el método científico, en todas nuestras actividades, y a través de ello se determina cuántas muestras deben ser tomadas por cada lote para su análisis, de tal manera que el resultado de esas muestras que se analizan es representativo de todo el lote. Nuestros procesos analíticos toman varios días porque son pruebas muy específicas dirigidas a identificar que no haya riesgos, que no haya en una vacuna ninguna presencia de ningún microorganismo ni de ningún elemento químico que pueda poner en riesgo a la población a la cual se le aplica esa vacuna. Pero lo mismo pasa con medicamentos, lo mismo pasa con alimentos o con bebidas. Nuestros métodos analíticos están también homologados con las mejores prácticas internacionales. Estamos reconocidos en muchas pruebas por la propia Organización Mundial de la Salud, por agencias europeas, tenemos homologados los métodos con la FDA de los Estados Unidos de América, con Canadá y con diversas regiones del mundo. Los procesos incluyen pruebas físico-químicas para analizar, por ejemplo, la presencia de metales en el agua, pero también pruebas toxicológicas para plaguicidas e hidrocarburos y pruebas de biología molecular. En este laboratorio básicamente hacemos análisis de plaguicidas, estamos haciendo análisis de volátiles, benceno, tolueno, gilenos en agua, y es un equipo que nos ayuda para hacer una gran cantidad de determinaciones de muestras que queremos identificar. Realizamos pruebas de biología molecular a cepas o a alimentos que puedan tener alguna cepa que sea toxigénica, que pueda causar algún perjuicio a la salud del consumidor. Algún ejemplo de las muestras de alimentos que trabajamos aquí en el área, trabajamos con muestras de queso, con muestras de leche, de las cuales con métodos estandarizados obtenemos o hacemos un crecimiento selectivo de una bacteria que se llama Brucella, la cual puede causar un riesgo a la salud del consumidor. Un resultado de un análisis es la evidencia científica para que la Comisión de Operación Sanitaria, por ejemplo, pueda decir si un producto cumple o no con lo que está establecido en una norma y aplicar en su caso las sanciones correspondientes. O bien, para que la Comisión de Autorización Sanitaria, con el resultado del análisis de una vacuna, pueda decir se libera el lote o no se libera. Para acreditar los estándares internacionales, estos laboratorios, incluyendo la CAYAC, deben cumplir con los requisitos establecidos con la norma ISO 17025, a través de la cual se reconoce su competencia técnica y validez de sus resultados. Y esta acreditación la tiene desde el año 1992, pero también está certificada bajo estándares ISO 9000 y este reconocimiento lo tenemos desde el año 2000. Que nosotros estamos reconocidos por la OMS como agencia reguladora a nivel internacional. O sea, sí, nosotros trabajamos con FDA, con la Comisión Europea, con Japón. Hay una intercomunicación directa y un reconocimiento entre las propias agencias, ¿no? Llámese Brasil, Argentina. O sea, afortunadamente hemos mantenido este nivel. Sin embargo, sí cuesta, y no hablo de cuestión económica, cuesta en el cumplimiento regulatorio, en mantener el trabajo en cuanto a las prácticas transparentes. Reconocimientos obtenidos con base en buenas prácticas y la homologación de sus sistemas de control de calidad con estándares de agencias internacionales. Nuestro sistema de gestión de calidad, uno de los elementos que pide es qué métodos estamos utilizando. Y aquí es muy importante decir que estos métodos que utilizamos en este laboratorio, que tenemos lo que le llamamos un marco analítico, que no es más que ese listado de pruebas que hacemos en este laboratorio, que son más de 400 pruebas, ¿sí? Y hacemos métodos clasificados por tipo de método. Pruebas físico-químicas,
pruebas microbiológicas, pruebas biológicas y pruebas inmunoquímicas y de biología molecular. Y así estamos organizados en nuestra área analítica en el laboratorio. Entre sus atribuciones, la CAYAC tiene la facultad de coordinar el trabajo de la red de laboratorios estatales. La ampliación de cobertura es que la COFEPRIS amplíe sus capacidades reconociendo a través de un mecanismo que se llama autorización sanitaria a unidades que la COFEPRIS requiere y que cumplen con la normatividad en esa materia. La vigilancia epidemiológica se lleva a cabo en todo el país. Tenemos en cada entidad federativa un laboratorio estatal de salud pública, es decir, tenemos 32 laboratorios estatales de salud pública con los cuales la CAYAC empezó a transferir sus sistemas de gestión de calidad desde la década de los 80. Pero también los laboratorios estatales hacen análisis principalmente de agua y alimentos, de lo que su estado requiere con la rectoría analítica y la directriz de la CAYAC. Nosotros los capacitamos, nosotros hacemos supervisión, nosotros evaluamos su desempeño técnico y además la COFEPRIS los reconoce a estos laboratorios estatales como laboratorios terceros autorizados. Ahí hay acuerdos de coordinación en las cuales se derivan algunas actividades muy particulares para los estados. Nada más por nombrar uno, saneamiento básico. ¿Qué quiere decir esto? Hay cuestiones de cloración de agua, que se tiene que garantizar que el agua que consuma el humano no sea un riesgo ni con metales pesados, ni con contaminación con microorganismos. Pero hablo del agua que está en la llave, que en los domicilios. A los 32 laboratorios estatales de pruebas se suman 70 laboratorios privados o de universidades. Tenemos varios laboratorios de universidades que son reconocidos por la COFEPRIS como terceros autorizados y que hacen en la mayoría de los casos análisis de agua y alimentos y en algunos casos también hacen análisis de medicamentos, de dispositivos médicos. El segundo rubro corresponde a las unidades de verificación que se encargan de integrar un predictamen. Estas unidades pueden realizar visitas a farmacias, boticas y casi cualquier tipo de establecimientos con la finalidad de tomar muestras. Los procedimientos son específicos dependiendo del sector y las condiciones en las que se toman las muestras de los productos. Hay procedimientos también en los cuales el verificador se basa para decir, si voy a tomar una muestra de pescado, ¿sí? ¿Qué es? ¿Pescado ahumado? ¿Es pescado crudo? ¿Es pescado crudo refrigerado? ¿Es pescado crudo congelado? ¿Es pescado crudo entero? ¿Es pescado crudo troceado? O sea, hay una gran variedad, pero el verificador lleva la información, tiene la información y la capacitación de decir, tomo esta muestra de pescado la tomo de esta manera. Estas muestras deben cumplir con los protocolos de toma, manejo y envío al laboratorio. Desde que toma la muestra en el establecimiento, si es una muestra de pescado crudo, tiene que venir la muestra refrigerada y entregarse al laboratorio antes de 8 horas, máximo 12 horas. Y debe llegar refrigerada, es decir, entre 2 y 8 grados de temperatura. Si no llega en esas condiciones al laboratorio, la muestra se rechaza. ¿Por qué? Porque entonces el resultado que vamos a producir en el laboratorio no va a ser representativo de la muestra que estaba tomando en ese momento el verificador. Las facultades de verificación le permiten a la COFEPRIS supervisar lo mismo a grandes consorcios o productores artesanales. El diseño de la COFEPRIS fue basado en un enfoque de riesgos sanitarios. Y si bien es cierto, se muestrean, por ejemplo, los quesos que elaboran plantas
que tienen toda la tecnología y todos los controles y también tienen que dar evidencia mediante pruebas de laboratorio que sus productos están cumpliendo y están dentro de norma, también se identifica el riesgo que significa, por ejemplo, la elaboración de quesos artesanales. En el tercer rubro están las unidades de intercambiabilidad y de biocomparabilidad. La primera tiene la facultad de realizar estudios para demostrar la relación entre un medicamento genérico y un medicamento de referencia. En la segunda, se evalúa la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos biotecnológicos. Más de la mitad de nuestros laboratorios estatales pueden hacer la detección de metales pesados, plomo, arsénico, cadmio, mercurio y otros, en muestras de agua de uso y consumo humano, es decir, el agua que tomamos, que bebemos, o en aguas de río, o en productos como productos artesanales, como son estas vasijas de loza vidriada, o en alimentos, o en productos de la pesca, o en moluscos bivalvos. Los laboratorios ubicados en las zonas costeras, por ejemplo, vigilan la calidad de los productos de la pesca. Que cuando hay un evento de marea roja, se esté haciendo el monitoreo de los productos para evitar que consumamos esos productos porque contienen biotoxinas marinas. Por eso sabemos que cuando hay una marea roja no se consumen alimentos, pescados, mariscos, moluscos, dentro de los cuales están los ostiones, los camarones principalmente, sino que se tiene que pasar una veda sanitaria. La labor de la CAYAC es fundamental para cumplir con las funciones de COFEPRIS. La COFEPRIS basa sus decisiones en los resultados que emite este laboratorio. Y si el producto pasa de acuerdo a los métodos que nos marca la farmacopea mexicana, la FEUM, ¿sí? Emitimos ese resultado y el producto se libera. Si no pasa de acuerdo al resultado que emite este laboratorio, el producto se asegura y no se distribuye. Y tenemos tecnología de la más avanzada en cada uno de los ámbitos que manejamos. Entonces, realmente tenemos un laboratorio muy fuerte, un laboratorio muy importante y que realizamos todos los días actividades para proteger la salud de los mexicanos. Esto mismo, a nivel de nuestros laboratorios estatales, en las pruebas que ellos realizan, se aplica de esa manera. Los lineamientos para garantizar la seguridad y calidad en materia de medicamentos están plasmados en la Farmacopea Mexicana. La Farmacopea es una publicación a cargo de la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicano, el cual es un órgano asesor de la Secretaría de Salud y cuya encomienda es elaborar las especificaciones de calidad de todos los medicamentos que cuentan con registro sanitario en México. Todos los medicamentos cada 5 años tienen que hacer una renovación de su registro sanitario para que puedan volver a comercializarse. Nosotros lo que vigilamos es que durante esos 5 años previos realmente el medicamento sea seguro. Es decir, a través de los reportes periódicos de seguridad y planes de manejo de riesgo, nosotros vamos conociendo cuál es el comportamiento de este producto. En 2019, se cancelaron al menos 170 registros de medicamentos. Identificar cada uno de ellos y dictaminar su viabilidad requiere de una vigilancia constante. La Farmacopea está involucrada con el 100% de los insumos para la salud, en la medida de que establece los estándares de calidad que se deben cumplir y que son de observancia obligatoria por todos los integrantes del sistema de salud. Esta Farmacopea está organizada a través de 24 grupos de expertos que se encargan de la labor científica de escribir las monografías
y los métodos analíticos que garanticen a través de su cumplimiento la calidad, la seguridad y la eficacia de todos los medicamentos que se encuentran al alcance de los mexicanos a través del Sistema Nacional de Salud. En 2019 se publicó la 12ª edición de la Farmacopea Mexicana, un compendio que se renueva cada 3 años. Anualmente se publica un suplemento con información generada por los expertos en la materia. Si nosotros hablamos de calidad, tenemos que definirla en términos de una especificación. Nosotros tenemos que definir cuáles son las características que debe de cumplir un medicamento. Y estas características no son definidas arbitrariamente, sino son definidas a través de los estudios clínicos y a través de los estudios de la tecnología farmacéutica, ¿sí? De tal manera que a través de estas vertientes nosotros podamos establecer cuáles son los requisitos que puede tener, por ejemplo, una tableta, su dureza, su friabilidad, su tiempo de disolución, que vienen de la parte del desarrollo del medicamento. Y que una vez que definimos esto, entonces a través de una monografía en la farmacopea nosotros decimos una tableta debe de cumplir con todos estos requisitos y que deben ser evaluados a través de específicamente estos métodos que han demostrado que son los que cumplen con las necesidades para determinar esa calidad. Y este es un trabajo complejo, ¿sí? Porque las normas no solo nos piden a ver qué método vas a usar y que este método esté referenciado. No podemos utilizar un método analítico que está en alguna publicación que no es el marco normativo que debemos de tener nosotros. Entonces basamos nuestro trabajo desde la Ley General de Salud, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, la farmacopea de los Estados Unidos, los mexicanos, y en algunas ocasiones también utilizamos la farmacopea europea, la farmacopea norteamericana, cuando hay algún método que no tenemos en nuestra legislación y que mientras se adapta y se incluye en nuestra legislación podemos usar una referencia nacional. En la publicación es de observancia obligatoria y es conocida específicamente entre los sectores de insumos para la salud, o sea, lo que son los fabricantes de medicamentos. Todos por ley están obligados a consultar la farmacopea. Las farmacias, todos los distribuidores y comercializadores de medicamentos, también por ley deben de contar con los ejemplares de la farmacopea y conocer sus contenidos para poderlos cumplir. Es la guía por excelencia. Armoniza la información con la que cuentan los profesionales de la salud y la generada por la industria farmacéutica. La farmacopea de los Estados Unidos mexicanos tiene en sus contenidos no solo los medicamentos de la medicina alopática, sino también tenemos volúmenes para la farmacopea herbolaria y para la farmacopea homeopática. Cuando llega Bernal Díaz del Castillo a la Nueva España, le preguntan a Hernán Cortés, bueno, le mandan preguntar pues, qué se le ofrece. Y entre otras cosas, la corona española le ofrece mandarle médicos. Y Bernal Díaz del Castillo les refiere que no requieren mandarle médicos, que en México hay médicos y hay incluso medicina mejor de la que hay en Europa. La medicina tradicional en México, lo que te quiero decir es que viene desde antes de la conquista, pues, ¿no?
Y sin embargo es una medicina que fue abandonada, vapuleada, subestimada, la descalificaron. Y ahorita estamos tratando, junto con el Instituto de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Agricultura, por supuesto, Semarnat, el IMSS, el Instituto Nacional, el IPN, perdón, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, CONACYT, etcétera. Estamos haciendo un esfuerzo colegiado para tratar de reposicionarla y recuperarla. Todos los medicamentos, sin excepción, tienen que cumplir con parámetros de calidad, seguridad y eficacia. La regulación sanitaria nos exige ver que el medicamento que se consuma en el país tenga la calidad, la seguridad y la eficacia que deben tener. Tenemos el programa de postcomercialización de medicamentos. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos ir a una farmacia, a un centro de distribución, tomamos medicamentos, se hace el análisis a través del Laboratorio Nacional para ver si los contenidos que dice el medicamento realmente son los que se están ya en los puntos de venta. Y, o sea, tenemos que garantizar que lo que nosotros estamos tomando o administrándonos realmente cumpla con las características de efectividad, seguridad y además no genere un riesgo para la población. La seguridad de los medicamentos. Un medicamento nosotros lo desarrollamos con la finalidad de tener un material, ¿sí?, que tenga el atributo de poder mantener, restablecer una condición de salud, que atienda una patología o un perfil de patologías, ¿sí? Ese medicamento, adicionalmente a esa virtud, también va acompañado por lo que llamamos reacciones adversas. El objetivo principal que buscamos a través de la farmacovigilancia es de garantizar la seguridad de los medicamentos que están disponibles para el consumo humano. Es decir, nosotros hacemos una vigilancia constante de los medicamentos que se encuentran actualmente disponibles en el mercado, que cuentan con un registro sanitario, el cual les ha otorgado la posibilidad de comercializarse porque han cumplido con criterios tanto de seguridad, eficacia y calidad. Nosotros tenemos en el análisis en el Centro Nacional de Farmacovigilancia todos los medicamentos fitofármacos, ¿sí?, que son medicamentos originarios de plantas medicinales y que han sido desarrollados y que han sido otorgados a una forma farmacéutica, y a través de nuestras herramientas de investigación nosotros podemos darle seguimiento a lo que es el mantenimiento de su perfil de seguridad y poder tener una vista que nos alerte en caso de que éste empiece a tener un comportamiento con una tendencia que lo está sacando de su zona de seguridad para poder reaccionar y tomar medidas al respecto. Nuestra labor es detectar, recibir, evaluar y retroalimentar a la población respecto a la seguridad de los medicamentos. Esto es a través de la notificación que hace la población, los profesionales de la salud, la industria farmacéutica sobre reacciones adversas a medicamentos. Entonces nuestra función esencial es analizar esa información para poder establecer medidas regulatorias respecto a los medicamentos que se comercializan en nuestro país. La COFEPRIS publica alertas sanitarias sobre la probable afectación a la salud de la población derivado del uso y consumo de diversos fármacos. Hay que partir del supuesto de que todos los medicamentos ocasionan reacciones adversas. No hay ningún medicamento que no las tenga. Y de hecho, el pensar que un medicamento es inocuo puede ocasionar más riesgo. En un tratamiento de cáncer, tenemos medicamentos que tienen la gran virtud
de poder combatir el cáncer, pero produce caída de cabello, esa es una reacción adversa. Produce vómito, esa es una reacción adversa. Produce retención de líquidos, hinchazón de los tejidos, esa es una reacción adversa. Y la seguridad del medicamento está en el equilibrio entre esas reacciones adversas y el beneficio en la cura del cáncer. Una vez que un medicamento sale al comercio, puede ser utilizado por una gran cantidad de personas que no fueron contemplados en esos estudios clínicos. Por ejemplo, las personas adultos mayores, la población pediátrica, mujeres embarazadas. Entonces, el perfil de seguridad puede verse modificado bajo estas condiciones. Nosotros tenemos que vigilar que este medicamento se siga manteniendo seguro a pesar de que las condiciones de uso se han modificado un poco. Por ejemplo, pues los AINES, que son analgésicos no esteroideos, pueden relacionarse con úlceras gástricas. Para eso tiene que haber ciertas condiciones. No todos los pacientes desarrollan este tipo de reacciones adversas a nivel gástrico. Pero dependerá mucho tanto del propio paciente como del medicamento, el tiempo de tratamiento para que se pueda dar una reacción adversa. Y también mucho de la idiosincrasia del paciente. Uno de los casos más emblemáticos se relaciona con el fármaco ranitidina, un medicamento que se utiliza para tratar problemas de acidez y úlceras estomacales. En 2019, la COFEPRIS evaluó los riesgos sanitarios de esta sustancia a partir de una serie de reportes de alerta. Le voy a mencionar uno, la ranitidina. La ranitidina desde hace muchos años, 10 años, no se vendía en Europa y en otros lugares del mundo. La nimesulida. La nimesulida se siguió vendiendo como producto pediátrico. Los análisis revelaron rastros de impurezas. Las autoridades pidieron a la población evitar su consumo. La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 10 productos médicos de los países de ingresos bajos y medios son de calidad subestándar o falsificados. No solo hablamos de falsificados, también hablamos de que hay empresas que se dedican a comercializar productos de dudosa calidad o de dudosa actividad, que hay empresas ya especializadas que comercializan a través de anuncios y donde su mayor inversión es en la parte de comercialización o de difusión, más que en el producto mismo. Las denuncias y reportes de los usuarios son de gran ayuda para identificar medicamentos falsos o conocer el comportamiento de un fármaco en el mercado. Una empresa denuncia a través de CNDH, a través de transparencia, nosotros estamos obligados a dar seguimiento y dar una respuesta muy puntual. Los profesionales de la salud y pacientes utilizan una herramienta electrónica de reporte que se llama e-reporting, el cual es un formulario electrónico donde ellos pueden hacer la notificación de sus reacciones adversas. Obviamente a nosotros nos interesa detectar y capturar todas las notificaciones, no nada más las graves, sino graves, no graves, las esperadas, las no esperadas, porque de esa manera se alimenta nuestro banco de datos. Y en un momento dado, si ya nosotros conocemos una reacción muy específica, ya la documentamos, está documentada en la bibliografía internacional, pero si no solicitamos esta información y solamente solicitamos información de lo que no conocemos, pudiera haber un aumento en la frecuencia de estas reacciones adversas, que nosotros
podemos detectar y tomar una medida regulatoria, que en este caso podría ser tal vez modificar la ficha técnica del producto para definir que esta reacción se presenta más frecuentemente de lo que se esperaba anteriormente. Y cuando nosotros vemos que es necesario intervenir, ¿sí?, y tomar acciones correctivas, es cuando decimos, bueno, hay que elaborar un plan de manejo de riesgos. Está apareciendo este nuevo riesgo que no se vio en el estudio clínico. Nosotros tenemos una gran cantidad de caminos que llegan al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Comentarte que nuestro Sistema Nacional de Farmacovigilancia está integrado por los pacientes o consumidores de medicamentos, los centros estatales, tenemos una en cada entidad federativa, tenemos también unidades de farmacovigilancia en todo lo que son los servicios de salud y tenemos también unidades de farmacovigilancia en la industria químico-farmacéutica y en los distribuidores. Todos ellos deben de notificar cualquier problema que se encuentre asociado al uso de un medicamento. Entonces lo notifican a través ya sea del reporte de sospecha de reacción adversa o también la industria lo reporta a través de lo que son los documentos que se conocen como reportes periódicos de seguridad o planes de manejo de riesgo. ¿Sí? O sea que ahí a nosotros lo que nos toca como Centro Nacional de Farmacovigilancia, en primer lugar, tener las herramientas a nivel nacional que nos permita recibir las notificaciones de todas las instituciones, de todos los estados, de todos los profesionales de la salud y de los pacientes, donde ellos nos estén reportando cuáles han sido las reacciones adversas que han tenido. Podemos recibir también una llamada telefónica de un paciente. Quiere reportar una reacción adversa, lo puede hacer y nosotros recibimos y capturamos ese caso. O también a través del correo electrónico que es farmacovigilancia@cofepris.gov.mx. Este correo está disponible para atención de nosotros y en todo el empaque primario de todos los medicamentos viene este correo electrónico. Si el paciente presenta un malestar, puede enviarnos un correo electrónico para que nosotros tomemos la notificación y la ingresemos a nuestro sistema. Aquí también hay que vigilar el uso seguro de los medicamentos, ya que por desgracia en nuestra población existe mucho la automedicación y la autoprescripción. Es decir, no es un profesional de la salud quien te recomienda un medicamento para un tratamiento en específico, sino que es a través de un conocido que a lo mejor consumió un medicamento que le sirvió para alguna indicación y él lo receta a otra o lo prescribe a otra persona, ¿no? Sin tener este conocimiento médico. Y esto puede generar un riesgo. Además de la detección relacionada a las reacciones adversas, nosotros también recibimos información dentro de este mismo programa de otros problemas relacionados con los medicamentos que no necesariamente entran en el concepto de reacción adversa. Es decir, el campo de la farmacovigilancia en los últimos años ya se ha ampliado a recibir, por ejemplo, sobredosis. Por ejemplo, errores de medicación en general. Usos de medicamentos fuera de la indicación terapéutica establecida por la autoridad regulatoria. Son situaciones que suceden y es necesario que nosotros tengamos también esa información para poder mitigar un posible riesgo que exista con el uso de estos medicamentos de esa manera. El tabaquismo y consumo de nicotina se han convertido en un problema de salud pública. La Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud estima que anualmente 60,000 personas mueren a consecuencia de algún padecimiento asociado a este problema. El 19 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para cerrar la puerta a la importación de cigarros electrónicos, productos que si bien estaban prohibidos desde 2008, las disposiciones eran letra muerta. Hay que recordar que México también adquirió compromisos en la lucha contra el tabaquismo luego de que se sumó al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. Además del uso de cigarros electrónicos y vapeadores. El Convenio Marco establece una serie de disposiciones con las que México sí cumple, pero hay 3 en las que México se quedó cojo. No están realmente tan robustas como debieran estarlo en la Ley General para el Control del Tabaco que se aprobó en 2008.
Y vale la pena comentar que la Ley General para el Control del Tabaco se aprobó en 2008 y a la fecha no se ha modificado. Un artículo es el de espacios libres para humo de tabaco. El convenio marco señala que todos los espacios interiores con acceso al público, oficinas, restaurantes, antres, bares, lo que quieras, tienen que ser espacios 100% libres de humo de tabaco. La Ley General para el Control del Tabaco sí establece que podrán haber espacios interiores exclusivamente para fumar, con una serie de disposiciones que marca el propio reglamento. Por ejemplo, que tienen que ser puertas corredizas, etc. Pero la recomendación de la OMS es que no existan, que los espacios para fumar sean solamente al aire libre. Ahí faltaría reformar la Ley General para el Control del Tabaco para establecer que todos los espacios cerrados con acceso al público tendrán que ser 100% libres de humo de tabaco. Nosotros somos los garantes de que se aplique la Ley General del Tabaco. Entonces, nosotros dimos una lucha frontal contra vapeadores, contra cigarros electrónicos. Le hemos llamado aquí desde la COFEPRIS, es una epidemia química. No una epidemia viral, es una epidemia química. Y que aquí juntito, con nuestro vecino del norte, desde el mes de agosto del año pasado, se empezaron a registrar y reportar una serie de muertes por daño pulmonar agudo en gente joven relacionada, todos ellos, con vapeadores y con productos que en los vapeadores se usan. Entonces mostró mucha evidencia numérica y estadística de la relación de los vapeadores con esas muertes por daño pulmonar agudo en gente joven. Algunos estados de la Unión Americana empezaron a prohibirlo. Nosotros nos dimos a la tarea, al mismo tiempo que otros países están preocupados por el daño evidente que está produciendo el uso de los vapeadores, a los cuales se les puede meter muchos productos químicos, aceites, cannabis, etcétera, muchos. Entonces tienes muchachos muy jóvenes que en muy poco tiempo acaban en terapia intensiva, conectados a un respirador, ¿no? Y que además quedan con daño pulmonar permanente. Promovimos lo que finalmente y afortunadamente el señor presidente aprobó esta iniciativa, ¿no? En la cual prohibió ya la importación de este tipo de productos, porque desafortunadamente se estaba vendiendo la idea de que eran, si no inocuos, por lo menos generaban mucho menor daño que aquellos que consumen cigarrillo de manera normal, ¿no? Lo cual se ha demostrado científicamente que también hay un daño por parte de vapeadores y cigarros electrónicos. La Ley General para el Control del Tabaco, en su artículo 16, fracción 6, habla que ningún producto que no sea cigarro y que parezca cigarro podrá ser comercializado en México. No habla explícitamente de que están prohibidos los vapeadores. Tampoco lo dice el Convenio Marco para el Control del Tabaco. No lo dicen porque no existían. En 2004 no existían, en 2008 todavía no existían. Entonces no puedes prohibir lo que no existe. Entonces México, COFEPRIS, empieza a negar los permisos de importación de los vapeadores al amparo del artículo 16, fracción 6. Todo este esfuerzo trabajamos de la mano con el CONADIC, con la Secretaría de Economía, con el INER, con el Instituto Nacional de Salud Pública, o sea, es como todo un grupo colegiado, ¿no? Así, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios labora todos los días para seguir siendo en la primera línea de defensa de salud de los mexicanos.